Bueno, pues también para este fin, para luchar contra el desempleo, la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias cuenta con un presupuesto de 199 millones de euros. La consejera del área, Elena Mañez, ha destacado que el presupuesto pretende dar respuesta a la crisis desde la protección al tejido productivo de las islas. La consejera asegura que son unos presupuestos base y abiertos que podrán verse incrementados. Suman además los 276 millones destinados al Servicio Canario de Empleo, que tienen por finalidad el fomento del mismo. Mañez ha reiterado que son unos presupuestos prudentes. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar precisamente con la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, Elena Mañez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, hemos conocido esos datos del paro, 5.832 personas más en Canarias. Estamos casi 7 puntos por encima de la media nacional. Está claro que no esperábamos buenas cifras, la situación es la que es, pero no sé si se abren mejores expectativas, por ejemplo, con esa apertura de Reino Unido, de ese confinamiento y la llegada de más turistas. Si todo lo que sea recuperar la actividad turística va a tener siempre un impacto positivo en el empleo. Es nuestro motor económico, el 35% del PIB, el 40% del empleo en Canarias. La situación de parálisis como consecuencia de la pandemia pues trae este impacto negativo en el empleo y esperamos que esa recuperación de la demanda en la temporada alta de invierno pues vaya teniendo un impacto positivo. Es verdad que no va a ser suficiente y tardaremos un tiempo todavía en volver a cifras anteriores a la COVID. Quizá el aspecto más negativo es que hay que fijarse en ese número de cotizantes que baja. Eso significa que muchas personas que estaban en situación de ERTE ya no lo están, y eso que hay 84.000 personas en esa situación. Se mantiene un elevado nivel de protección. Somos, junto con Baleares, la comunidad autónoma que tiene mayor número de trabajadores en ERTE, pero eso lo que significa es el grado de protección que se ha dado durante esta crisis a trabajadores y a empresas a través de las exoneraciones. Si no fuera por esa protección, sin ninguna duda, la situación de quiebra social y económica en Canarias hubiera sido terrible. Llegamos a tener más de 200.000 personas en ERTE al comienzo de la crisis. Se ha ido recuperando parte de ese empleo, pero hay mucha actividad económica que todavía permanece cerrada y por lo tanto se mantiene ese nivel de protección. Las cifras del paro, siendo sin duda unas cifras malas y preocupantes, no llegan a lo que vivimos en la anterior crisis en 2013, y sin estos mecanismos de protección llegamos a tener 296.000 personas en desempleo. En mayo de 2013 se produjo ese pico peor y se suponía que ya en ese momento estábamos en la fase de recuperación económica. Por eso insisto en la importancia que en esta crisis inédita que estamos viviendo está teniendo todos estos mecanismos de protección, sin los cuales la situación que estaríamos viviendo en estos momentos sería muchísimo más dura. Claro, hay un cambio también de tendencia porque, por ejemplo, en Navidad se esperan esas contrataciones habituales que se hacen para intentar atender la demanda de las compras. Estas Navidades quizá eso no se va a producir porque las empresas están intentando ahorrar lo posible, ¿no? Sí, estamos en un año absolutamente atípico, con una pandemia mundial en la parte que nos toca como Gobierno de Canarias tenemos que hacer nuestra parte. Lo estamos haciendo controlando la pandemia y aprovechar también en estas fechas que se acercan, lanzar un mensaje al conjunto de la ciudadanía de que sigamos manteniendo la responsabilidad, el control, el cuidado, la protección en esta fecha. Nos jugamos nuestra salud, pero nos jugamos también el bienestar social y económico, pero incluso haciéndolo bien aquí, decisiones, el impacto de la pandemia en otros países pues van a repercutir negativamente, como ha pasado con el cierre del Reino Unido. Esta temporada navideña no va a ser igual
que otras anteriores, pero esperamos también que algo de actividad se produzca. Ahora lo importante es aguantar, mantenerse y que esa actividad, aunque sea inferior a la de años anteriores, que se produzca, pues vaya generando pues cierta actividad económica, cierta activación del empleo, hasta que, bueno, el horizonte de la vacuna en 2021, si efectivamente se produce, que parece que va a ser así, nos va a colocar en otro escenario. Y por eso, si me permite, también es muy importante los presupuestos del Gobierno de Canarias, unos presupuestos que crecen, los presupuestos del Gobierno de España. Justo eso le iba a preguntar. Justamente para empleo se van a destinar 276 millones de euros. ¿A qué se van a enfocar esas cuentas, ese dinero? Pues a todo lo que son las políticas activas de empleo. Ahora mismo hay que hacer un esfuerzo muy importante en la parte de formación, de la recualificación de nuestros trabajadores y trabajadoras. Tenemos un perfil de persona desempleada con un nivel formativo bajo y en este contexto, además de transformaciones que se están produciendo con el avance en economía digital, economía verde, economía azul, es muy importante la adaptación de esos trabajadores a esas oportunidades de empleo que se pueden ir generando. Colectivos prioritarios, los jóvenes, parados de larga duración, mujeres, ahí políticas que combinen la formación y al mismo tiempo un contrato laboral durante un año. Y después todo lo que tiene que ver con ámbitos estratégicos. Estamos trabajando un plan específico de transición ecológica. Empezamos este año con los cabildos, lo mantendremos en 2021. Un plan específico dirigido al sector primario en materia de formación y empleo en colaboración con la Consejería de Agricultura. Los trabajadores en ERTE que van a entrar también en las políticas de formación para que en este tiempo en el que están inactivos, pues esas competencias laborales pues se mantengan e incluso mejorarlas de cara a su reincorporación en el mercado laboral. Va a haber 1.000 millones de euros en inversiones. El Servicio Canario de Salud, por ejemplo, va a tener una inversión potente, sobre todo destinada a las contrataciones, ¿no? Es clave, va a haber 1.000 millones de euros en inversiones porque el Servicio Canario de Empleo lo que puede hacer es mitigar el impacto del empleo, trabajar la formación y la recualificación, pero el empleo se genera con actividad económica y esa actividad económica se va a ver impulsada con esas inversiones recogidas en el presupuesto. El plan de vivienda va a ser muy importante a la hora de generar actividad económica y generar empleo. Por eso los presupuestos aprobados en su conjunto por el Gobierno de Canarias en las distintas consejerías, especialmente aquellas sectoriales vinculadas directamente a la actividad económica, pues tienen un papel importante. E insisto, todo lo que tiene que ver con las inversiones a la hora de inyectar recursos e inyectar e incentivar la actividad económica. También en la parte que me toca, en el ámbito de pymes y autónomos, más de 50 millones de las distintas áreas de la consejería van dirigidas directamente a inyectar recursos a nuestro tejido productivo compuesto mayoritariamente por pymes, autónomos, con ayudas extraordinarias para sectores que lo están pasando especialmente mal, como es el caso del ocio nocturno, que ha sido cerrado por decreto del Gobierno o por medidas sanitarias y, por supuesto, con una mirada especial a los autónomos para, a principio de año, poder lanzar del Servicio Canario de Empleo una ayuda específica para ayudar en ese gasto corriente, en ese gasto que muchos autónomos siguen haciendo, ¿no? A pesar de que su actividad económica pues no sea la misma. Hay un aspecto que no se había contemplado anteriormente en el presupuesto. Va a dar respuesta a empresas dedicadas a economía social. ¿En qué se va a traducir? Pues esa es una novedad.
Tenemos dos novedades, una en la parte de conocimiento y otra en la parte del Servicio Canario de Empleo, en la que por primera vez vamos a sacar una convocatoria de subvenciones de inversiones para empresas de economía social. Y quizás también la más importante es la que está en la agencia, en el ámbito de la innovación, dirigida a la innovación social. Este era un eje de la estrategia de especialización inteligente de Canarias, pero que hasta este momento no se había desarrollado ningún tipo de iniciativa. Entendemos que en este contexto de crisis que estamos viviendo, apostar por la innovación, pero por la innovación social, también es un elemento importante a la hora de mitigar el impacto en la crisis. Todo lo que tiene que ver con la transformación digital de nuestro tejido productivo, una de las prioridades que nos ha marcado Europa dentro de esa estrategia de recuperación y de reactivación económica, cuenta con líneas específicas en la agencia. Si hay algo que esta crisis ha evidenciado es algunas de las debilidades que teníamos en materia de digitalización y de transformación digital. Empezamos en 2020 con esta línea de apoyo que continuamos en 2021 y que va a ser muy importante en este proceso de adaptación de los modelos de negocio a todos estos cambios que van a venir y que una vez que salgamos de esta situación de crisis se van a colocar en primera línea de cara a que nuestro tejido productivo mejore su productividad, su competitividad en un mundo en el que lo digital lo va a cambiar todo. Pues Elena Mañez, consejera de Economía, Conocimiento y Empleo, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenos días, gracias.